Buenas tardes a todas y a todos y bienvenidos a este segundo webinar de los diálogos transatlánticos, un espacio que hemos creado en la Fundación Pilares porque justamente creemos en las sinergias entre los dos lados del Atlántico, creemos que hay muchísimas cosas en común, muchas actitudes, mucha cultura para compartir y muchas alternativas en lo que tiene que ver con las políticas sociales para personas adultas mayores, que es necesario que pongamos en común, que debatamos, que conozcamos y que nos enriquezcamos mutuamente para que realmente construyamos una sociedad basada en derechos. Hace poco comentábamos con compañeros y compañeras de Argentina, de México, de Uruguay, sobre la situación de las personas mayores con el tema de la pandemia. Y llegábamos a la conclusión de que se estaban repitiendo situaciones de vulneración de derechos y que en ese tema tendríamos que centrarnos y trabajar. No se trata de reconocer nada especial a nadie, se trata de entender y asumir que la ciudadanía se ejerce desde el nacimiento hasta la muerte y que no hay edades que tengan más derechos que otras, sino que todos tenemos que ser reconocidos en nuestra dignidad de personas. Para hablar de este tema, hemos invitado a ponentes muy conocedores del tema de los derechos. Por eso, bueno, vamos a irlos presentando uno a uno, vamos a hacer unas exposiciones de 10 minutos cada uno y cada una, y luego vamos a dar lugar a las preguntas. Mientras esperamos un poquito, porque sabemos que siempre hay algunas personas que llegan un poquito más tarde y además, como tenemos que conciliar en este diálogo diferentes horarios, ¿sí?, y diferentes climatologías. Yo veo aquí a los compañeros de América Latina que están muy abrigados y nosotros aquí, yo desde Alicante estoy con más de 35 grados, con lo cual os imaginaréis que, bueno, hay que conciliar muchas realidades distintas. Aprovecho para comentaros que la Fundación Pilares para la Autonomía Personal tiene una extensa colección de libros que están disponibles a través de la página web de la Fundación, que podéis adquirirlos allí. Algunos de estos ejemplares, algunos de estos libros son de acceso libre, otros no, por la sencilla razón de que nosotros necesitamos también de estos fondos para poder seguir trabajando en los distintos proyectos que lleva a cabo la Fundación. Hoy particularmente me interesa recordaros esta publicación, que es el número 6, que justamente es el resultado de una investigación que venimos desarrollando desde hace ya 2 años en la Fundación sobre los derechos y deberes de las personas en situación de dependencia, de las personas mayores en situación de dependencia y su ejercicio en la vida cotidiana. Sabéis que a veces tenemos aquí en España un refrán que dice que el papel lo aguanta todo y es muy fácil que se promulguen leyes, cosa que también es fundamental e importante. Pero además de la promulgación, además de, digamos, lo que es el enunciado de la justicia, es también importante ese ejercicio del derecho. Y nosotros lo que hemos hecho en esta investigación es justamente recoger la voz de las personas para saber cómo viven ellas ese ejercicio de derechos y de deberes. Esto es fundamental, yo realmente os recomiendo el poder acceder a este libro porque reúne no solo datos cuantitativos, sino información cualitativa sobre lo que implica ese acceso y esa vulneración de derechos, y también implica otra cuestión muy importante, que es el cumplimiento de los deberes, cosa que en muchos casos se olvida
que es también, vamos, importante reconocer en esa condición de ciudadanía que no solo se tienen derechos, sino también se tienen deberes. Bien, yo voy a ir presentando a los ponentes y las ponentes y os quiero comentar a todas las personas que nos están viendo que hay en la parte inferior de vuestras pantallas, veréis que está el espacio para chatear, que es el espacio donde si tenéis algún tipo de problema técnico, si no escucháis bien, tenéis que informarlo allí y el personal técnico de la Fundación va a ponerse en contacto con vosotros para resolver cualquier problema. Y tenéis también otro que dice preguntas y respuestas. Ese de preguntas y respuestas es para que mientras os surge alguna pregunta, podáis escribirla inmediatamente, las vamos a ir recogiendo y cuando terminen todas las personas que integran la mesa, vamos a resolver esas preguntas para, además, dar lugar a un debate. ¿Sí? Bien, si os parece bien, vamos a comenzar y el primero de los ponentes es nuestro querido amigo Michel Toledo Ortiz. Él nos habla desde Chile, desde la Fundación Derechos Mayores. Michel es ingeniero, tiene una extensa formación con varias diplomaturas, además, en temas de organizaciones, de gestión de fundaciones, de gestión de organizaciones, y es una persona ampliamente conocedora del tema de los derechos de las personas mayores, no solo en Chile, sino diría yo que en todo el continente americano, además de que también ha visitado España y está muy en relación y en contacto con nosotros desde su fundación. Michel es uno de los principales impulsores de la gestión que se ha hecho en el Congreso chileno del proyecto de ley que ratifica la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores. Podría hablar mucho más de Michel porque es una persona además por la que siento una particular estima, porque sé de su trabajo, porque sé de su empeño y de toda la fuerza que pone en los trabajos de intergeneracionalidad. Y es una persona joven, pero tiene claro que hay que trabajar por los derechos de los mayores. Y que trabajar por los derechos de los mayores es trabajar por los derechos de ciudadanía. Michel, cuando quieras, sé que tú habías pedido poner una presentación. Creo que se está compartiendo en este momento. Hola, sí, ahí sí. ¿Qué tal a todos? Espero que estén muy bien. Muchas gracias, Clarisa, por tu presentación muy halagadora. Pero sí, uno trabaja con el corazón en estas cosas y desde ahí es donde se consiguen los resultados más bonitos. Voy a compartir una presentación para partir con mi ponencia. Somos la Fundación Derechos Mayores. Es el nombre corto, el nombre largo es Fundación Iberoamericana de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Aquí nos dedicamos a promover políticas públicas de envejecimiento y vejez en Iberoamérica, en el marco de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Si bien es cierto, esto está en el marco de una carta fundamental que se firmó en los Estados americanos, sin duda que también es un ejemplo para el resto del mundo, sobre todo porque fija un marco referencial para las autoridades políticas en distintos países y que les permite de alguna manera enfocar el trabajo y bien hecho, sobre todo en este sector de la población que requiere cada día mayor atención y que hoy día, en función de esta emergencia sanitaria mundial, ha quedado a la vista que es necesario trabajar en ello, ¿sí? Bueno, sin duda que nosotros partimos desde, como fundación, desde que se ratificó la convención en Chile, pero mucho antes también lo llevábamos haciendo, promoviendo distintas políticas públicas que fueran en beneficio de este sector. Pero bien, hay un aspecto que es súper relevante desde nuestra perspectiva y es que más allá de todas las convenciones que se puedan firmar y todos los tratados que puedan existir o intereses firmados por los países,
Sin duda que si no cambiamos la perspectiva que existe hoy día respecto de cómo se enfrenta y resuelve el problema, vamos a seguir hablando de estas materias por 30, 40 años más sin tener eficiencia y resultados efectivos que estén a la vista. Esta frase que aparece ahí, dice, los problemas de la vejez son un problema de las personas mayores, es una frase que muchas veces es un como secreto a voces, es como lo que se piensa pero no se dice en el ámbito de la política. Es digámoslo así, una afirmación no verbal respecto de cómo se están enfrentando hoy día las políticas públicas o cómo se están abordando, mejor dicho, para este sector. Pero la verdad es que no es así. Los problemas de la vejez no son solo un problema de las personas mayores. Los problemas de la vejez son un problema de todos, de toda la sociedad. Y es desde ahí donde tenemos que comenzar a hacernos cargo y empezar a resolver este problema que es para los que hoy día son viejos y para los que mañana lo seremos. Y ahí tiene que existir una solidaridad intergeneracional que es súper relevante. Y de alguna manera, cada 15 de junio, nosotros como fundación y un montón de organizaciones tratan de promover un buen trato y una solidaridad intergeneracional para poder, de alguna manera, sensibilizar a la población. Pero también hay que sensibilizar al sector más político de los estados en este sentido, y de otra manera también verlo desde una perspectiva también multidisciplinaria, porque esto no solo depende de el servicio público que está a cargo de los problemas de los adultos mayores. Esto también corresponde al servicio público que tiene que ver con trabajo, que tiene que ver con salud, que tiene que ver con servicios sociales. Esto es un problema multidisciplinario. ¿Sí? Y en ese sentido también tiene que existir una solidaridad, que es lo que hoy día no vemos. Vemos que los servicios públicos dedicados a los problemas de las personas mayores están solos y no trabajan de manera paralela con el resto de los servicios públicos. Entonces, no solo necesitamos que como sociedad nos pongamos en el lugar de las personas mayores, sino que también dentro del mismo Estado tenemos que colocarnos en el lugar de la necesidad de políticas públicas que sean multidisciplinarias y apoyar a aquellas que hoy día están trabajando en pos de las personas mayores. ¿Sí? Y en ese sentido, bueno, hablando un poco de todo el contexto que hoy día nos envuelve mundialmente, hay tres, por decirlo así, adjetivos que han salido a la luz, que son pobreza, discriminación y aislamiento respecto a las personas mayores. Esto no es nuevo, esto lo venimos viviendo hace mucho tiempo, pero hoy día el foco nuevamente, o mejor dicho, no nuevamente, sino que afortunadamente hoy día, viéndole una perspectiva más positiva, logramos encontrarnos con que las personas mayores están en el ojo del huracán y nos hemos dado cuenta que necesitamos avanzar en estas políticas, sobre todo desde la perspectiva sanitaria. Y estos elementos son los que se han de alguna manera destacado. ¿Sí? El secretario general de la ONU hace un par de meses atrás sacó adelante una serie de aspectos que eran necesario abordar, pero sin duda que lo más interesante fue que dentro de su discurso habló de que era necesario que los estados debiesen respetar los derechos y la dignidad de las personas mayores, cosa que hoy día quedó en evidencia que es necesario trabajar y abordar, pero en serio. Y ahí tenemos, bueno, enfocándonos un poco ya en lo que nos compete, 4 puntos que son muy interesantes que debemos revisar y que debemos anotar en nuestros trabajos. Primero, el derecho a la vida y a la salud. Esto es universal. Las personas mayores tienen los mismos derechos a la vida que todos, y lo mismo que la salud, ¿sí? Pero al parecer, de alguna manera nos hemos dado cuenta de que se ha preferido dar prioridad y discriminar, ¿cierto?, por edad, cuando se ha necesitado que personas mayores tuviesen ese acceso, ¿sí? Nos hemos dado cuenta que las residencias, sobre todo en España, en Europa en general, o en el norte de América, las personas que viven en residencia han sido discriminadas por ese acceso a la salud. Hoy día, más del 50% de las personas mayores que han muerto por COVID, más del 50% de las personas que han muerto por COVID han sido personas mayores que viven en residencia. Y me quedo corto con la cifra. Eso habla de la brutalidad que ha sido esta discriminación por edad.
ha demostrado que de alguna manera también hemos confundido el rol de las residencias respecto de esta emergencia sanitaria. Las residencias no son hospitales, no estaban preparadas para una atención en materia de salud. Pero sin duda que hoy día la carga que han tenido respecto de esa responsabilidad de atención sanitaria, la han tenido ellas, siendo que al parecer hubo una falta de acceso a la salud importante por falta de protocolos. Es un aprendizaje social importante para todas. Hoy día en América del Sur y Central estamos en alerta porque sin duda que si este fenómeno ocurrió en Europa, sin duda que se va a repetir en nuestras sociedades, Bolivia, en Argentina, en Perú, en Ecuador, en Chile, en Brasil, y, y al parecer tampoco hay mucho interés en poder avanzar en ello. Entonces la pregunta es cómo, más allá de que lo haya dicho el mismo secretario general de la ONU, hacemos efectivo ese derecho. Sin duda que tenemos una convención que lo establece, y de alguna manera los estados que firmaron esta convención se comprometen a no discriminar por edad. Pero ¿hasta dónde llega esta ética? ¿Hasta dónde llega nuestro derecho a la vida y a la salud cuando colapsan los servicios? ¿Qué pasa con estas residencias que son informales y que de alguna manera se esconden para no ser perseguidas, ¿cierto? Y sancionadas? Pero que tienen a su cargo personas mayores y que están hoy día en un alto riesgo de ser contagiadas y que seguramente no van a tener acceso a la salud. ¿Dónde está la prevención? ¿Dónde están las políticas duras hoy día para poder prevenir una catástrofe como lo que se ha vivido en los otros países que mencionaba? Bueno, es un tema muy importante de abordar. El aislamiento social, las personas mayores hace mucho tiempo que han estado invisibilizadas en nuestras sociedades, saben qué es lo que es vivir aisladas, pero hoy día, cuando tenemos un grupo social que está de alguna manera encerrado en sus hogares, sin poder tener comunicación con el exterior, cuando se les discrimina nuevamente por edad y se les obliga a estar encerrados, necesitamos poder diseñar redes locales que permitan colaborar con estas personas mayores que por ese motivo no pueden salir, y principalmente porque la autoridad determina que los mayores de cierta edad no pueden salir de sus casas, concibiendo que son los regosos, ¿sí? Concibiendo que son las personas que están en riesgo, pero nuevamente entendemos que el problema es de la edad y no tal vez la patología. Luego tenemos las soluciones económicas. Hemos visto que sin duda que ya los países están pensando en cómo trabajar la pospandemia para recuperar la economía. Pero ¿alguien ha pensado en que las personas mayores son parte de este ejercicio económico para poder reactivar la economía? Hoy día no nos estamos viendo con el valor que corresponde. Voy a dar solo unas cifras en Chile relacionadas con que, bueno, existen 5 millones de hogares, y de esos 5 millones de hogares, el 35% de ellos corresponde a hogares que están liderados por una persona mayor. Sus jefes de hogar son los que mantienen la economía de esa familia, y son personas mayores. ¿Cómo hoy día diseñamos políticas para reintegrar laboralmente a estas personas mayores? ¿Sí? Sin duda que, a ver, socialmente hoy día creemos que, o tenemos la conciencia de que una persona mayor es un ser pasivo, es un ser que no está aportando socialmente, y mucho menos a la economía. Por lo tanto, cada vez que se desarrolla una política dirigida a este sector, estas políticas se ven más bien como un gasto y no como una inversión. Eso es algo que tenemos que cambiar. Hoy día las personas mayores son seres que aportan desde el ámbito de la educación, desde el ámbito de lo social, en lo laboral. ¿Para qué vamos a decir? En el emprendimiento también tenemos muchas personas que aportan, ¿sí? Bueno, es importante que revaloremos eso. Estas personas mayores necesitan tener también una consideración al momento de recuperar la economía, recuperar la actividad social de nuestros países. Y por último, la integración social. Nuevamente, ese es un factor que se repite en respecto de cómo vemos como sociedad a nuestras personas mayores, cuando las entendemos como seres que de alguna manera están en retiro, ya no tienen mucho que aportar en lo que importa de nuestras sociedades, pero la verdad que no es así, ellos están ahí. Lo que pasa es que no las consideramos, no las vemos como modelos a seguir,
¿sí? El modelo no está ahí, el modelo está en otro lado respecto de el éxito social. Necesitamos diseñar en ese sentido políticas que integren hoy día, es la gran oportunidad que tenemos para demostrar que las personas mayores tienen un activo social importante y que de alguna manera, no solo desde el punto de vista económico, sino que desde el punto de vista emocional, pueden sostener a nuestras sociedades. Eso es todo lo que puedo decir en estos 10 minutos. Agradezco mucho la invitación y bueno, estaré atento a poder responder y a debatir un ratito más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Michel. Por ahí alguien decía que eras uno de los jóvenes preocupados por dignificar la vejez. Lo decía Francisco Lavarría, que supongo que te debe conocer. Y realmente yo creo que esto es importante, ¿no? Has hablado de solidaridad intergeneracional y eso tiene que ver con el acceso a los derechos, ese enfoque global que además tenemos que tener en cuenta que si no conocemos a las personas, no podemos reconocer lo que esas personas pueden dar, ¿no? Este es un principio básico. Conocer es reconocer al otro y realmente en ese sentido las personas mayores tienen muchísimo que aportar y muchísimo que aportan concretamente a nuestras comunidades, ¿no? Este es un factor esencial. Bien, os recuerdo que en el chat de preguntas y respuestas podéis ir haciendo preguntas que queráis para cada uno de los y las ponentes. Bien, toca ahora, vamos subiendo desde el cono sur, nos toca ahora irnos a Bolivia. Y en Bolivia encontramos a nuestra amiga Elizabeth Arali Calizaya Mamani, que es licenciada en Derecho, es una abogada muy preocupada y muy comprometida con los derechos de las personas mayores, ¿sí? Una activista social en ese sentido también. Tuvimos oportunidad de conversar bastante con Eli en este sentido, ¿no? de la importancia de estar en la trinchera, como decimos a veces, ¿no? Sabiendo lo que le pasa a la gente y escuchando y aprendiendo de las personas mayores. Además, Eli tiene un gran conocimiento de lo que son la realidad de los pueblos originarios, que realmente a veces desde Europa hay como un escaso conocimiento de la diversidad cultural que implican. Me decía Eli que tenéis 36 nacionalidades en Bolivia, con sus lenguas, con su cultura, con su forma de entender la vejez y todo lo que ello significa. Eli es, además, la coordinadora nacional del programa de personas adultas mayores de la Pastoral Social de la Cáritas Boliviana. Y tiene una larga trayectoria trabajando en incidencia política y social y también en investigación. Hay por allí la publicación de un libro que, bueno, ya sé que todavía no lo podemos tener porque no se ha presentado, pero un libro donde se recogen las voces de las personas adultas mayores de las comunidades originarias y yo creo que esto, bueno, Eli, en cuanto lo presentéis, nos tenéis que compartir esos resultados porque va a ser muy interesante. Cuando quieras, Eli, te escuchamos con mucha atención. Bueno, muy buenas tardes y muy buenas noches a todos los que nos están viendo y muchísimas gracias a la Fundación Pilares por la oportunidad que me dan para un poco compartir el trabajo que venimos desarrollando desde Cáritas desde hace 8 años y el trabajo que yo desarrollo es desde el año 2002. Como dice Clarisa, soy muy defensora de los derechos de las personas adultas mayores, en particular de las áreas rurales, ¿no? Y lo que hoy voy a compartir un poco es el tema del ejercicio de derechos de la salud y lo que está pasando en esta situación de emergencia sanitaria que estamos viviendo a nivel mundial. Bueno, para un poquito contextualizar, Bolivia tiene alrededor de 12 millones de habitantes, de los cuales más de 1 millón son personas adultas mayores. Esto representa al 10% de la población total.
De esta población, un 58% vive en las áreas urbanas y el 42% en las áreas rurales. Y es por eso que nosotros decimos que en Bolivia no hay una sola vejez, sino hay muchas vejeces de acuerdo a la región, al contexto, también a lo social, a las actividades económicas que van desarrollando. Nosotros tenemos 3 regiones en Bolivia, el oriente, el altiplano, y en cada región la vida de las personas adultas mayores es diferente. Tal vez los problemas sí son similares, pero sí varían de acuerdo a la región, y es por eso que nosotros como Cáritas hemos ido desarrollando y un poco impulsando de que tanto la normativa como las políticas públicas deberían de ser también diferenciadas. Porque hasta el día de hoy, que en Bolivia tenemos casi más de 22 normas entre leyes, resoluciones, decretos supremos, casi ninguna de ellas es aplicable a las áreas rurales. No voy a decir que nada, pero sí realmente nos falta bastante conocer la realidad de las personas adultas mayores, ¿no? Y en relación a eso, a ver, como Cáritas nosotros trabajamos muy de cerca el tema del acompañamiento a la Asociación Nacional de Personas Adultas Mayores de Bolivia, que es la NAMBO. Es una asociación que aglutina más de 50,000 adultos mayores asociados en los 9 departamentos, y desde ahí que nosotros vamos caminando juntamente con ellos y acompañando todo este proceso de incidencia política y también de incidencia social, porque lo que queremos como país es cambiar el paradigma. Queremos entrar a un nuevo paradigma de envejecimiento activo, porque en Bolivia se piensa que el envejecimiento es más pasivo. Entonces estamos tratando de impulsar desde la Cáritas ese envejecimiento activo y positivo que deberían de tener las personas adultas mayores, ¿no? Desde el año 1998, donde se ha establecido una primera normativa en función al derecho a la salud. Desde este año hasta ahora hay una atención gratuita a las personas adultas mayores de acuerdo a la norma que establece, pero que lamentablemente siempre hemos sufrido del tema de la aplicación, y creo que ahora en la situación que estamos viviendo es mucho peor, ¿no? Si antes había vulneración de derechos, creo que ahora la vulneración de derechos es más que nunca, ¿no? Y para las personas adultas mayores en Bolivia, los que más vulneran derechos son el sector de salud, ¿no? En relación a eso, tenemos diferentes problemáticas que nosotros hemos ido un poco queriendo entender a las personas adultas mayores, esos problemas que ellos a diario se quejan, por ejemplo, la mala atención, la falta de medicamentos, las filas que hacen en las capitales de departamento desde las 2 de la mañana, para a veces ni siquiera recibir una ficha porque solamente se dan 20 fichas, o que los adultos mayores refieren de que los medicamentos que se les dan no les hace nada, y entonces un sinfín de problemas que siempre les hemos ido escuchando, y creo que nosotros como equipo técnico que somos, hemos querido llegar más allá de estos sus problemas. Y en relación a eso hemos hecho una investigación así muy empírica para un poco conocer el sentir de las personas adultas mayores en relación al tema de salud. Y es por eso que hemos identificado, por ejemplo, en las áreas rurales, las personas adultas mayores se curan más con la medicina natural o la medicina tradicional que nosotros conocemos. Y cuando están ya, creo, a la última fase, digamos, de la enfermedad que ellos tienen, ahí recién acuden a los centros de salud. Y a los centros de salud que les toca un tercer nivel, que es especialidad con geriatría, ¿no? Además que los adultos mayores de las áreas rurales y de las diferentes nacionalidades o de los pueblos indígenas, originarios, campesinos, que así se les denomina, tienen un miedo, por ejemplo, a que les revisen. O sea, no es fácil ir al doctor para ellos en las áreas rurales y que les oculten o que les pongan inyecciones. Entonces tienen una desconfianza a la medicina occidental, ¿no?
En cambio, en las áreas urbanas, pues los adultos mayores van y hacen fila en los centros de salud, que lamentable no les atienden. Entonces, por ahí que el problema de salud está más en las áreas urbanas, ¿no? A partir de ello, nosotros habíamos trabajado, nosotros trabajamos siempre con las personas adultas mayores y hemos formado un equipo técnico que son de las 6 Cáritas que trabajamos la temática de adulto mayor y un grupo de adultos mayores de los 9 departamentos para trabajar desde su realidad, para analizar cada uno de los problemas y para que ellos también sugieran cuáles pudieran ser las soluciones a esos problemas que consideran necesarios. Gracias a ese trabajo tenemos trabajado ya un reglamento de trato preferente en establecimientos de salud que está dividido, en 2 contextos, los problemas de lo rural y los problemas de urbano. Por ejemplo, en Bolivia hay la ley 369 que establece el trato preferente con 7 criterios de atención que deberían de atenderles inmediatamente, la capacidad resolutiva, el tema de que ellos tienen que sensibilizar al personal y así 7 criterios. En relación a cada criterio, hemos trabajado propuestas para los establecimientos de salud para que ellos puedan implementar estas acciones de trato preferente tanto en el área urbana como en el área rural. Por ejemplo, en el área urbana, difícilmente, en el área urbana, por ejemplo, sí se puede utilizar, como ellos decían, las llamadas telefónicas, hacer las citas, que pudiera ser una alternativa, o utilizar la ficha de trato preferente, tener una ficha solo para los adultos mayores y puedan hacer el proceso y todo eso. En cambio, en las áreas rurales, la mayoría de los adultos mayores no acuden a los centros y allí los doctores, cuando compartíamos con ellos, ellos dicen a veces en la semana, por suerte va un adulto mayor, digamos, o sea, no van. Entonces ahí no hay ese problema. Ahí, ¿cuál es el problema? Ya también, en las áreas rurales, muchos de los adultos mayores no se atienden, o sea, no se atienden la enfermedad. Y lo que ahí, lo que se decía es que para las áreas rurales se pudiera conformar una especie de brigadas para que los médicos de los centros de salud pudieran visitar comunidad por comunidad y adulto mayor por adulto mayor para que ellos de alguna manera pudieran ir orientando en este tema de salud, ¿no? Y así hemos ido desarrollando varias propuestas que ya lo tenemos presentado al Ministerio de Salud. Se ha compartido esta propuesta de los adultos mayores con los servicios departamentales de aquí en Bolivia y que lamentablemente se paralizó esto por la situación de pandemia que estamos viviendo. Luego, ya en relación a eso, lamentablemente, esta situación de emergencia sanitaria ha hecho de que las personas adultas mayores no puedan acudir a los centros de salud porque ustedes saben que en Bolivia el sistema de salud es muy precario. Lamentablemente, no se ha trabajado bastante, no se ha trabajado mucho por el tema de salud. Y entonces todos los centros de salud o los pocos centros de salud que tenemos en nuestro país actualmente están atendiendo casos de coronavirus. Y no están atendiendo los casos de personas adultas mayores que tienen, ustedes saben, las enfermedades de base, lamentablemente. Y entonces, ¿qué está pasando? Las personas adultas mayores se están automedicando en algunos casos. Pero también esto va ligado al tema de la pobreza. Hay adultos mayores que no les atienden en los centros de salud, pero lamentablemente tampoco ellos pueden acceder a estos medicamentos por los bajos ingresos económicos que tienen. En Bolivia, de los más de 1 millón, casi el 75%, el ingreso fijo que ellos tienen es la renta dignidad. Y la renta dignidad son 350 bolivianos, que es un poco menos de $50 o $50, digamos, ¿no? Que son adultos mayores que viven con esos ingresos económicos. Y estos adultos mayores que tienen solamente el ingreso de la renta dignidad, pues ustedes saben, creo, me imagino que es en todas partes de América Latina
igual, es de que tienen trabajos informales, el comercio, la agricultura, lamentablemente, ¿no? Es lo que está pasando en nuestro país. Y a esto se suma el tema de los centros de acogida. En Bolivia tenemos más de 60 centros de acogida que lamentablemente creo que como país no hemos ido trabajando esta parte de las personas adultas mayores dependientes. Y ahorita ya son 5 centros de adultos mayores de larga estadía, que así se llaman, que ya tienen coronavirus, ha entrado el COVID a estos hogares, y en estas últimas semanas han llegado a fallecer más de 30 adultos mayores y casi más de 100 adultos mayores de los centros de acogida están con casos positivos, ¿no? Y lamentablemente por el tema competencial y de las autonomías y todo eso, pues cada gobierno departamental tiene que trabajar normativas en este tema, y que son pocos los gobiernos departamentales que se dedican a eso. Y estamos ahorita sufriendo, y desde Cáritas, que tenemos también conformado una plataforma boliviana sobre envejecimiento, estamos un poco incidiendo, gestionando para que el Ministerio de Salud, que es cabeza de sector, pueda llamar a una sesión de consejo sectorial y se puede emitir una resolución al respecto y trabajar el tema de los protocolos y todo eso. Lamentablemente esa es nuestra realidad, pero creo que queda la esperanza, ¿no? Así como estamos reunidos aquí, creo que somos activistas y que acompañamos esos procesos con las personas adultas mayores, y hay esperanzas. Yo creo, siempre soy esperanzadora de días mejores para las personas adultas mayores. Muy Gracias. bien, muchísimas gracias, Eli. Indudablemente, si algo nos dice siempre Pilar Rodríguez es que tenemos que creer en la esperanza, porque eso es lo que nos lleva a seguir trabajando por una sociedad mucho mejor. Yo creo que tú has introducido aquí cuestiones muy importantes, como son las de la diversidad del entorno rural y el entorno urbano. Y has utilizado un término que para mí es muy cercano a mis afectos, que es algo que se usa mucho en América Latina, que es hablar de vejeces, que no se usa tanto en Europa, pero sí que en América Latina se habla de las vejeces. Y esto es importante, porque esto habla de que no hablamos de un conglomerado homogéneo de personas, sino que tenemos que, de nuevo, conocer y reconocer cada realidad. Muchísimas gracias, Eli. Os comento tanto a Michel como a Eli que ya están llegando preguntas para vosotros, así que ya luego seguiremos con el debate. Pilar Rodríguez me pide que os insista en que este libro es de descarga gratuita, ¿sí? Está entre los que son de descarga gratuita. Como es el libro del tema de derechos, quería así insistir en que sepáis que podéis entrar en la página web de la Fundación y descargar este libro y comprar otro, ya que estáis, que no vendrá mal. Bien, vamos a seguir subiendo y nos vamos a Ecuador, aunque a este ecuatoriano lo tenemos cerca porque está aquí en España, en Barcelona. Pero Jorge Burneo Celi es un abogado también, un licenciado en Derecho ecuatoriano, que además es mediador, cosa que yo creo que tiene un perfil muy interesante para tener en cuenta en los temas de personas adultas mayores, ¿no? Lo necesario que es en muchos casos esta mediación, conectando con lo que decían los anteriores ponentes, la mediación también que nos acerque a esa relación entre generaciones, ¿no? A no oponer, parece que aquí tuviéramos un conflicto generacional, que nos tenemos que jubilar pronto para que la gente joven tenga trabajo, y resulta que no nos estamos dando cuenta que en lugar de poner la centralidad en las personas, seguimos poniendo la centralidad en la economía. Jorge además está realizando su tesis de fin de máster en el IGOP, el Instituto de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Y también es otro joven preocupado por los temas del envejecimiento, cosa que, insisto, a mí me parece fundamental para quitar estos estigmas, ¿sí? Y entender que la ciudadanía se construye entre todas las generaciones. Jorge, te escuchamos cuando quieras. Muchas gracias, Clarisa. Un saludo para todos. Bueno, la idea más o menos que mantengo en este momento es hablar un poco acerca de los derechos y de cómo está sucediendo esto en Ecuador, ¿no? Y para ello voy a regresar al año 2008, que fue el momento en que se elaboró una nueva constitución, que se aprobó una nueva constitución en el país, y por primera vez se le da un realce a las personas adultas mayores, ¿sí? Se las atiende como un grupo de atención prioritario. Ante esto han nacido una serie de políticas públicas que, atendiendo a la situación social del Ecuador, no dejan de ser preocupantes, porque si bien existen muchas intenciones de generar un cambio, ese cambio no siempre es palpable. Para tener más o menos una idea, Ecuador es una población de cerca de 18 millones de habitantes, en el que un 10% de la población supera los 65 años de edad, y se prevé más o menos que en esta década va a haber un incremento bastante fuerte, y se prevé que para el año 2030 más o menos sea cerca de un 15% de la población las personas mayores de 65 años que requieren una atención o que requieren un cuidado distinto, ¿no? Ante esto, uno de los principales inconvenientes es que de todo este porcentaje de adultos mayores, no todos tienen el mismo acceso a la seguridad social, ese punto que brinda o que protege al adulto mayor una vez terminado o culminada su fase de trabajo, y quedan en una especie de desamparo. Este porcentaje es bastante elevado, estamos hablando que siendo cerca de un 74 o 75% de la población adulta mayor. Es decir, que solo un 24 o 25% de los adultos mayores tienen acceso a la seguridad social. Sin embargo, en este sentido se ha creado una serie de políticas públicas a raíz más o menos del año 2012. Estamos innovando bastante con este tema, que ha sido olvidado durante muchísimos años, ¿no? En el año 2012 se establece una pensión, con la Constitución de la República, con esta nueva Constitución se establece una pensión universal para todas las personas, ¿no? Pero esta pensión alcanzaba un valor de $35 mensuales, lo cual es totalmente insuficiente para poder llevar una vida normal. ¿Qué quería decir eso? Que todas estas personas que durante toda su vida, estamos hablando de este 74, 75%, no cotizaron a la seguridad social, deberán seguir trabajando hasta que todo termine, ¿no? Para intentar acabar con esto. Bueno, por otro lado, en el año 2015 se intentó aumentar la pensión a un valor de $50, y ya para el año 2018, con el proyecto un proyecto catalogado como Mis Mejores Años, la pensión de las personas adultas mayores asciende a $100, que en cierta forma intenta colaborar a los trabajos, al apoyo familiar, que es algo muy destacable en Latinoamérica, este apoyo que lo voy a hablar posteriormente, ¿no? De estos $100 estamos hablando de los 1.800.000 ecuatorianos que mayores de 65 años, más o menos son 270.000 entre 270.000 y 300.000 los que reciben una pensión de $100 mensuales como apoyo. Sin embargo, bueno, eso sí. Sin embargo, hay que tomar en consideración un punto importante también de la situación latinoamericana, del contexto latinoamericano, está enfocado en el género, ¿no? Las realidades latinoamericanas son un poco, bueno, o todavía tienen una cultura bastante machista, en el que la mujer durante muchos años permanece en el hogar atendiendo todas estas labores de cuidado de los hijos, de la cocina y de otras situaciones que se creían o se consideraban como tales, ¿no? a este efecto. Sin embargo, en el año 2015, por primera vez en la historia del Ecuador, se genera una ley en el que las mujeres podían afiliarse. El ser ama de casa significaba que era un trabajo más, se lo consideró por primera vez un trabajo más, y se les podía afiliar con apoyo del Estado. Hay un inconveniente con esta afiliación, porque
atiende solo una cuestión de jubilación. Procura que después de cumplidos 20 años de afiliación como ama de casa, ella pueda jubilarse y recibir una pensión vitalicia, ¿no? Sin embargo, no tienen acceso a la seguridad social. Es un derecho, pero no es un derecho completo como lo promulga la Constitución. Obviamente se mantiene la estructura de salud a nivel país, de la universalidad, de la gratuidad en términos de salud. Sin embargo, no atiende a la seguridad social. El detalle de esto es que, bueno, más o menos sí, dependiendo, existe una tabla de valores que tienen que tienen a esta jubilación para la mujer, que va más o menos desde 160 hasta 533 dólares, ¿sí? En el que el Estado colaborará dependiendo, empezando con un 9% y descendiendo los valores hasta que si esta pasa del 530 dólares, llegará a cero, ¿no? Ahora bien, todas estas mujeres y toda esta población adulta en el país se ve en este desamparo. Se crearon varios proyectos vinculados a políticas públicas que están a cargo del Ministerio de Inclusión Económica y Social, ¿no? En palabras del del Ministerio de Inclusión Económica y Social, desconocen realmente el número de centros de atención para personas mayores que existen en el país. Se tiene una idea de que son 14 centros públicos que se dividen entre centros de atención total o centros de día o otro tipo de actividades, ¿no? Sin embargo, se ha privatizado muchísimo porque se asume, sin datos específicos, como lo digo, se asume que existen cerca de 400 distintos centros a nivel país, pero todos estos que pertenecen a un entorno muy privatizado, lo cual es preocupante porque si estamos atendiendo que un 74 o 75% de la población no tiene acceso a una seguridad o no tiene acceso a una jubilación, tampoco tendría acceso para poder pagar este tipo de centros, ¿no? Sin embargo, al igual que ocurre en otros sectores de Latinoamérica, no es muy común que exista esta vinculación de las personas o de los adultos mayores hacia centros de atención, sino que los cuidados siempre permanecen en casa. Que por un lado se promulga y se promueve muchísimo este tipo de idea, pero por otro lado también estamos recibiendo ideas muy europeizadas de enviar a todas las personas o a los adultos mayores a centros de atención, lo cual genera una dicotomía bastante grande respecto a eso. Ante todo esto, finalmente en el año 2019, entre todos estos tipos de preocupaciones, algo positivo sucedió es que desde la Asamblea Nacional se promulgó la Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores, que con esto se pretende, si bien no tratar o abarcar todos los derechos o cubrir todas las faltas que existen en el Ecuador, sí se pretende dar una salida o suavizar los efectos que están sucediendo. Con esta ley orgánica, que jerárquicamente hablando, después de la Constitución vienen las leyes orgánicas en el marco legal ecuatoriano. Se pretende crear centros de día, ofrecer talleres a las personas mayores, clases de yoga, de pintura, de computación o cualquier otro tipo de actividad que ellos deseen vincularse para no sentirse totalmente extraídos de la sociedad, ¿no? Además de eso, el IES, para las personas que sí han aportado, también está creando este tipo de centros de atención al adulto mayor en el que son totalmente voluntarios y que permiten a la persona no desvincularse totalmente, que esa sería la idea, ¿no? Que no desvincularse o pasar a tratarlo como un ente que ya dejó de ser parte de la sociedad, sino seguirlo vinculando y, por ejemplo, con el tema de computación o de internet, introducirlo a las nuevas tecnologías para que sea parte y para que sepa cómo manejarse o desenvolverse en el entorno. Y bueno, y respecto a la ley orgánica, lo que más destaca de todo esto es la disminución en el costo de ciertos servicios que las personas mayores estaban pagando, ¿no? Por ejemplo, los pasajes, que si bien ya había descuento en pasajes y todo, no estaba todo tan estructurado y ciertas empresas o ciertos no tendían realmente a esta situación. Entonces, con esta ley orgánica lo que se intenta es globalizar o llegar a todo el país la situación del respeto a los derechos de las personas mayores. Eso.
Larisa. Muchas gracias, Jorge. Has introducido aspectos que yo creo que son muy importantes, que son aquellos que tienen que ver con el acceso a los derechos jubilatorios, a la seguridad social. Hay también preguntas sobre este tema que ya iremos viendo. Os recuerdo, insisto, que las preguntas van en el chat de preguntas y respuestas, ¿sí? Y creo que este es un factor muy importante porque tú además has planteado esa gran brecha en cuanto a los derechos que tiene que ver con el enfoque de género y con que las mujeres siempre hemos trabajado, pero no siempre hemos tenido acceso a las compensaciones jubilatorias, y esto es claramente una discriminación. Creo que el problema del machismo, indudablemente que en América Latina es una rémora, pero yo diría que está desgraciadamente muy globalizado y es algo en lo que tenemos que trabajar muchísimo porque llega también, por supuesto, en el ámbito de las personas adultas mayores. Bien, cruzamos definitivamente el charco y nos vamos a Girona a ver a Toni Vilà. Ya estamos en territorio europeo, con un experto de reconocidísimo prestigio internacional en temas de derechos de las personas mayores. Ha recorrido, yo creo que muchísimos países de América Latina hablando de este tema, promoviendo además también este enfoque basado en los derechos, que es uno de los aspectos fundamentales del modelo de atención integral y centrado en la persona que promueve la Fundación Pilares para la Autonomía Personal. Toni es también licenciado en Derecho, abogado, ¿sí? Y doctor en Pedagogía, cosa que para mí no es una cuestión baladí. Estoy leyendo un libro de reciente publicación que se llama El derecho a entender, y una de las cuestiones de las que habla este libro es justamente de la importancia de que las normativas jurídicas sean accesibles a las personas, porque en muchos casos no se entiende la normativa jurídica, no se entienden las cartas que nos manda la administración, y esto también es una vulneración de derechos. Toni, además, bueno, sería extensísimo el tema de las publicaciones que ha publicado. Dirige la investigación sobre derechos que llevamos en la Fundación Pilares para la Autonomía Personal. Es profesor del IGOP, de la Universidad Autónoma. Es actualmente, insisto, el responsable de esta investigación. Ha sido profesor en la Universidad de Girona y es invitado habitualmente de muchas universidades en América Latina. Y es además un gran defensor de los derechos y una excelente persona. Toni, te cedo la palabra, para que no digas que hablo mucho. Muchas gracias por la presentación cariñosa que tú siempre me haces, y sobre todo para dejarme participar aquí y poder discutir con vosotros estos temas que yo creo que son muy interesantes, ¿no? Y a mí siempre me gusta escuchar, sobre todo los países latinoamericanos, que muchas cosas yo creo que nos aventajan, ¿no? En algunas cosas parece que Europa sea el espejo, ¿no?, para mirarse la referencia, y en cambio yo cuando voy a Latinoamérica, sobre todo, siempre aprendo muchísimo, ¿no? El año pasado mismo con Eli aprendí un montón de cosas que se puede llegar a hacer, y la entrega y la forma de trabajar de muchos de los países, ¿no? Yo lo que me había pedido un poco era precisamente explicar nuestro estudio, ¿no? El estudio este que hemos hecho a grandes rasgos, ¿no? Realmente en los países europeos la situación es distinta que otros países latinoamericanos. Está más inserida en un modelo europeo, aunque nosotros llegamos bastante tarde, y la época de oro del bienestar social europeo, nosotros estamos en plena dictadura, por tanto llegamos tarde y muchas cosas no las pudimos aprovechar, pero realmente la diferencia es muy importante, sobre todo en cuestiones que decíais vosotros, por ejemplo, de la salud, con todas las deficiencias. Yo pienso que no tiene nada que ver, o las pensiones, que aunque son insuficientes, de la pobreza de los mayores en España pues existe, pero realmente las cantidades son muy superiores a las de vuestros países, ¿no? Nuestra fundación empezó siempre
bueno, con Pilar Rodríguez, que es, por eso llama Pilares, porque tenemos una, pero muy, como un pilar, ¿no? Con el tema de la atención centrada a la persona. Entonces nos dirigimos sobre todo al tema centrado a la persona y luego, al cabo de muy poco tiempo, dimos un paso más porque ella nos decíamos atención integral centrada en la persona y ella nos dijo, no, es atención integral y centrada en la persona, es decir, que son dos cosas distintas porque realmente una cosa es la atención y la otra cosa es la integralidad de los servicios que precisan como personas, ¿no? Y finalmente le añadimos, hace 3 o 4 años, las personas y sus derechos. Nos parecía que para completarlo habíamos de entrar también en el tema de los derechos. Yo creo que aquí ya se ha dicho, los derechos normalmente, sobre todo en las grandes declaraciones, Michel lo decía al principio, son tan generales que a veces cuando en la práctica todos estamos de acuerdo en el derecho a la intimidad o a la dignidad, pero esto en el día a día, ¿en qué se traduce? Y aquí está el gran problema. Y luego la gran cantidad de derechos que no se cumplen. El otro día, por ejemplo, en una conferencia en Barcelona de una especialista en temas de ética, Begoña Román, pues ella decía que esto era un maltrato a los mayores. Empezar a decir que tenían unos derechos que luego en la práctica no los tenían. Era una forma de maltrato de estas personas. Pienso que quizá hemos de hacer menos derechos, pero los derechos realmente que se tengan, que se cumplan. Porque la mayoría de derechos sociales pues cuestan dinero. Y cuando se hace una ley y se dice yo doy este derecho, tengo que tener el dinero para hacerlo. Entonces, esto es una de las grandes preocupaciones que teníamos nosotros, ¿no? Nosotros no tenemos la convención vuestra latinoamericana, pero nosotros siempre utilizamos, ante este vacío, que ahora parece que están trabajando y luego supongo que Isabel lo hablará más, de esta convención, pues la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que nosotros consideramos que también es aplicable a las personas adultas mayores con situación de dependencia. Entonces teníamos, a partir de este marco, nosotros utilizamos el enfoque basado en los derechos humanos. Yo no entraré mucho en el detalle, porque creo que Isabel luego lo hablará y con mayor conocimiento que yo, pero nosotros lo que intentábamos era precisamente ver estos derechos cómo se cumplían, ¿no? Entonces, nuestra investigación, esta que comentaba Clarisa, nos ha enseñado este libro varias veces, pues nosotros lo que hacíamos, no vamos a hablar de todos los derechos, vamos a concentrarlo en unos derechos concretos, que son los derechos que los profesionales o los familiares pueden incidir en su cumplimiento. No vamos a hablar de pensiones, no vamos a hablar de grandes cosas, porque quizás no era el motivo, porque en España, a diferencia de Latinoamérica, el enfoque basado en los derechos se ha utilizado mucho en cooperación internacional, pero muy poco en las políticas sociales. Es muy nuevo aplicarlo en políticas sociales. Y nos interesaba hacer la prueba esta de ver cómo de alguna manera salía. Por tanto, los derechos solo estudiamos los derechos que inciden, que pueden incidir de manera importante los profesionales y las familias. Luego, también lo ha dicho ya Clarisa, incluimos los deberes. Nos parecía que no podemos hablar de derechos sin hablar de deberes. Esas son las dos caras de la misma moneda, ¿no? Y fue sorprendente cuando hacíamos el estudio que los mismos profesionales de las personas decían, pero ¿tienen derecho estas personas? Hay deberes, perdón. Es decir, muchas veces incluso porque se tiene mucho trabajo, por la infantilización que se hace de los mayores, no se les exigen derechos. Y la ciudadanía son derechos y deberes. Y en tercer lugar decíamos, estos grandes derechos, el derecho, como decíamos, a la dignidad, por ejemplo, en el día a día, ¿cómo se traducen? Por ejemplo, cuando es la dignidad de las personas, pero luego ves la persona desaliñada, descuidada, que no se ha podido vestir como a ella le gusta. Esto es la dignidad de la persona. Cuando a veces se les trata con infantilismo, se está vulnerando su dignidad. Entonces, por tanto, a partir de aquí empezamos a hacer el trabajo, lo hemos hecho 3 años, hemos recibido ayuda del Ministerio y la metodología ha sido muy participativa, como no podía ser de otra manera. Si íbamos a hablar de la atención central a la persona y sus derechos, teníamos que realmente partir de una metodología participativa, participaron los adultos mayores, participaron las familias y participaron los profesionales de los diferentes estratos. La metodología fue grupos focales, por ejemplo, de adultos mayores, fue de grupos triangulares de profesionales y fue también a través de entrevistas más o menos pautadas
con personajes significativos, ¿no? Por ejemplo, líderes de movimientos de adultos mayores, etc. Entonces, a partir de aquí, obtuvimos los primeros resultados, que son los que se publican en el libro, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ¿cuáles son los derechos que se vulneraban con mayor frecuencia? Pues aquí, por ejemplo, el resultado era el derecho a la información comprensible, suficiente y veraz. No se les explicaba la información de una forma que los mayores pudieran tenerlo. El derecho a la autonomía y a la capacidad de decidir. ¿Se les deja realmente decidir a estas personas? Veíamos que en muchos lugares, por ejemplo, se hacía el plan de intervención sin su intervención, lo cual pienso que era una contradicción flagrante, ¿no? O, por ejemplo, la libertad de circulación y residencia. Prácticamente no se les dejaba salir de los centros, ¿no? O el derecho a la imagen, como decía, ¿no? Personas que veías que siempre iban muy arregladas, que su imagen les gustaba, entraba en una situación de dependencia y a partir de aquel momento ya no se tenía en cuenta esto, ¿no? O el derecho a la sexualidad. Entre las publicaciones, yo pienso que es un tabú, continúa siendo un tabú la sexualidad en las residencias y a este respecto también creo que cuando veáis las publicaciones de la Fundación hay una publicación muy interesante, yo creo que un tema tratado con mucho rigor precisamente sobre el tema este de la sexualidad en las residencias, ¿no? Luego veíamos situaciones en que no se exige el cumplimiento de los deberes, ¿no? Pues no se exige que estén informados de las normas de la residencia, es igual. Pues debemos explicárselo, porque es el lugar donde van a vivir. Por ejemplo, impedir el desempeño de responsabilidades para ganar tiempo y por paternalismo. No hace falta que lo haga, ya lo hago yo. No, tiene que hacerlo él. Y además de esta manera le estamos creando autonomía, le estamos creando dependencia a esta persona, ¿no? O tratar con respeto a los familiares, a los compañeros, a los profesionales. Y luego los motivos por qué se vulneraban, también nos salía, por ejemplo, una imagen negativa de las personas mayores, sobre todo en situación de dependencia, el edadismo, que se ha dado tanto en estos días, el desapoderamiento y la heteronomía, la gente decide por ellos. Se leía continuamente que la decisión las tomaban los hijos, no ellos. Y entonces esto les quitaba totalmente la autonomía que éstas podían tener, ¿no? Estos en resumen hay muchas más, aquí no las encontraríais todas, pero de alguna manera el primero nos daba cuáles eran los derechos que más se vulneraban y el por qué. En la segunda fase dijimos, pues vamos a tomar medidas para esto, ¿no? Entonces estas medidas, pues por ejemplo, os diré algunas, el protocolo de ingreso, que la persona ingresa en una residencia, por ejemplo, es un lugar nuevo donde va a vivir. Es muy importante la forma en que se la reciba, la forma que ella entienda cómo va a vivir. Las habitaciones, las cosas que se quejaban más era de que no tenían intimidad, ¿no? La gente entra y sale de sus habitaciones como si estuviera en su casa. Es su intimidad, su habitación, ¿no? Por ejemplo, pues probamos un modelo muy sencillo que era como los hoteles poner no moleste, cuando no quiero que entre nadie, ¿no? O luego el permiso para personalizar la habitación, ¿no? Que la persona pudiera traer muebles de su casa, cuadros, etc., ¿no? Luego, por ejemplo, también había una cosa que llamamos los 10 mandamientos, y no sé Pilar de dónde lo sacó, pero el nombre gustó mucho, que eran 10 cosas que eran importantes para esta persona, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo recuerdo en la residencia que nosotros intervinimos, pues que un señor que se agitaba mucho por la noche, que gritaba mucho y tal, pues cuando dijimos, a ver, ¿para usted qué es importante? Pues que me dejen la puerta abierta por la noche, aunque sea medio palmo. Pues este señor a partir de entonces ha dormido tranquilo, nunca ha molestado para nada, estaba feliz. Y a veces no preguntamos este tipo de cosas, ¿no? O, por ejemplo, aplicación de instrumentos de calidad de vida, o, como comentaba antes, el plan de atención que fuera realmente participativo, ¿no? Que él pudiera intervenir y que la última palabra la tenía él, porque es su vida, ¿no? Luego, documentos de últimas voluntades, o, por ejemplo, a los profesionales que firmaran el documento de confidencialidad, que fuera claro de que ellos no podían, sabían muchas cosas de las personas y tenían que guardarla. Esto sería esta segunda fase, y ahora en este momento estamos en la tercera y última fase, que es hacer una guía para los profesionales, y luego será en la intervención en familias, que esto lo lleva Clarisa, y ella nos podrá quizá luego, si tiene tiempo y nos enrolla mucho, de explicarlo un poco,
pues de alguna manera de una guía para profesionales y una guía para las familias. Por ejemplo, aquí los derechos, el derecho a recibir la información, a ser respetadas, a la autonomía personal y a tomar decisiones, a la atención sanitaria y a la seguridad. Lo que veíamos en la mayoría de las ciencias es que había como un conflicto entre libertad y seguridad. Y veíamos que todas las normativas, cuando las analizamos, todas primaban la seguridad, que no le pase nada, cuidado. En cambio, la libertad, por ejemplo, las sujeciones, ¿no? Que antes también creo que alguien, los tenemos atados porque si pasa algo, ¿no? La familia nos va a demandar, luego nos va... Y hay familias que prefieren tener al familiar atado que tenga la libertad, aunque pueda alguna vez caer, ¿no? Entonces estamos en este momento elaborando esta guía también de los deberes, cómo deberíamos actuar para que realmente las personas cumplimentaran sus deberes, y en esto estamos y lo estamos ya terminando, y este año ya tendremos también la publicación a punto. Yo solo para terminar, hablar que el COVID también se ha hablado mucho, habéis hablado vosotros, yo pienso que aquí también se han dado grandes vulneraciones de los derechos, ¿no? Los grandes perjudicados, especialmente de toda la problemática, han sido los adultos mayores. La incidencia en la mortalidad ha sido muy alta, sobre todo en residencias, como está pasando en todos sitios, hasta el punto que se están replanteando en estos momentos si continuar haciendo residencias, ¿no? Hay un lema que dice más hogares y menos residencias, ¿no? Y que sea como un hogar donde la gente quiera vivir, ¿no? Ahora se está buscando la solución en sanitarizar los centros, ¿no? Yo creo que tampoco es la solución, ¿no? Mucha gente cree que no. Una cosa es que tengan los servicios de salud como todos los ciudadanos, ¿no? Y otra cosa, que en lugar de tener hogares, estas personas lo que tengan sea todo el resto de su vida vivir en un hospital, ¿no? O, por ejemplo, veíamos la lesión de sus libertades y derechos en cuestiones tan graves como su dignidad, ¿no? En estos días, ¿no? Cuando se veían las personas de cualquier manera sin tener los instrumentos necesarios de prevención, ¿no? O el derecho a la vida y a la muerte digna, ¿no? ¿Cuánta gente ha tenido que morir sola, ¿no? Sin los familiares, sin nadie que le diera la mano, ¿no? Sin tener capacidad de decidir, ¿no? Así que ha sido en España ha sido muy polémico lo que se llaman los triajes, es decir, cómo priorizamos la atención a qué personas, cuando en algunos sitios se decía a partir de tal edad, pues se ha terminado realmente ya el que le demos la atención sanitaria, ¿no? Yo pienso que al mismo tiempo todo lo que ha pasado es una gran oportunidad, sobre todo para reflexionar sobre los derechos. Están haciendo documentos, y creo, muy interesantes y reflexiones éticas que tendremos que tener en cuenta en el futuro. Nada más, muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Tony. Realmente siempre es un placer escucharte porque se aprende muchísimo y tienes muchísima claridad conceptual. Bien, siguen llegando preguntas. Simplemente comentar, Emilia Iborra nos pregunta si tenemos publicaciones sobre duelo. Emilia, te recomiendo que entres en la web de la Fundación, donde puedes ver no solo las publicaciones que tenemos, sino una gran cantidad de materiales de interés en estos temas. Bien, sin más, si hasta ahora hemos ido, realmente teniendo excelentes ponentes, ahora tenemos un cierre con un broche de lujo. Fijaros, hemos tenido a un ingeniero, a 3 abogados y ahora tenemos a una licenciada en Ciencias de la Información, que creo que además es un excelente cierre para dejarnos claro el mensaje de los derechos. Me refiero a Isabel Martínez Lozano, que además de ser licenciada en Ciencias de la Información, es máster en Sostenibilidad, Responsabilidad Social Corporativa y Liderazgo Público. Es la responsable de temas tan interesantes como Universidad, Juventud y Planes Especiales de la Fundación ONCE.
lo que decíamos, ¿no? De no centrarnos solo en una generación, sino ver la transversalidad y la importancia de que dejemos de pensar en mujeres cuidadoras para pensar en ciudades y comunidades cuidadoras. Y además es la presidenta, esto ya es a título voluntario, con ese doble rol que solemos tener los apasionados de estos temas, es la presidenta de la Fundación HelpAge International España y portavoz de la Mesa Estatal de los Derechos de las Personas Mayores. Y a todo esto tenemos que añadirle también que ha sido secretaria general de Política Social del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Es decir, que es una experta en la coproducción, en juntar los distintos actores sociales para lo que es la intervención y la definición de políticas sociales. Isabel, te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Clarisa, por esa presentación tan cariñosa y efectivamente, lo digo a veces a mis amigos, ¿no? Digo, altruistamente me dedico a esto de las personas mayores y me pagan por dedicarme a promover programas para fomentar el talento de los jóvenes, lo que me permite efectivamente tener una visión muy intergeneracional y tener mucha convicción en lo importante que es efectivamente avanzar en esas sociedades intergeneracionales que hablaba Michelle, ¿no? Bueno, yo antes de nada agradecer a la Fundación Pilares estos webinars, esta oportunidad de seguir profundizando en temas tan relevantes y mucho más en este contexto. Bueno, agradecerle también que dedique uno de estos webinars a hablar del eje central, yo creo, por lo que todas las fundaciones que estamos subrepresentadas aquí nos movemos, que son los derechos y las personas mayores, ¿no? Si algo ha reflejado y ha puesto en evidencia esta pandemia, ha puesto en evidencia la crisis del COVID, ha sido lo que ya habéis dicho vosotros, es la fragilidad de los derechos de las personas mayores. Unos derechos tan frágiles que han sido vulnerados de manera muy sencilla y muy fácil y además sin contestación social, ¿no? Y no solo hemos visto cómo lo frágiles que son los derechos de las personas mayores y lo fácil que es vulnerarlos, sino que también hemos visto algo todavía más grave desde el punto de vista ético, y es que los derechos tienen diferente valor en función de la edad de la persona que los ejerza. Y ahí, bueno, pues lo ha contado Michelle, no me voy a detener en ello, pero en el caso de España vamos a ver dónde nos lleva este episodio, porque realmente se abre ahora un escenario de tribunales, de denuncias de familiares. Vamos a ver a dónde nos llevan los tribunales, pero fundamentalmente yo no me querría centrar en eso, sino en algo más importante, que es esta evidencia tan patente que ha puesto esta crisis sobre la vulneración de los derechos de las personas mayores y esa fragilidad de derechos hace más que nunca que reafirmemos y que todos nos unamos en esa reivindicación tan potente que desde hace más de 10 años llevamos planteando a Naciones Unidas de adoptar, de celebrar, de aprobar una Convención Internacional de los Derechos de las Personas Mayores. Sabéis que este año, en abril, se han ido dando pasos desde hace 10 años, cuando se constituyó ese grupo de composición abierta de Naciones Unidas. En España constituimos esa Mesa Estatal por los Derechos de las Personas Mayores en el año 2013, con el objetivo prioritario de reivindicar y plantear al Gobierno la necesidad de apoyar esa convención. Como digo, desde hace 10 años se han dado pasos, muy tímidos, pero algunos pasos. El más importante es ese ejemplo de la adopción de la Convención Panamericana de Derechos, de la que ha hablado Michelle. Y en abril estaba previsto la celebración de la 11ª reunión de ese grupo, donde estábamos muy esperanzadas todas las organizaciones. Desde España teníamos ya un grupo de personas expertas y entre ellas estaba HelpAge para participar en ese encuentro. Estábamos esperanzadas en que Naciones Unidas diera un pasito más. Incluso también estábamos esperanzadas porque el Gobierno de España nos había comunicado ya a través de su ministra de Sanidad, la señora Carcedo, y del embajador en la misión especial de Naciones Unidas, que España iba a ser favorable, iba también a presionar en este sentido de dar un paso más en la aprobación de la Convención.
¿Y por qué es importante una convención? No me voy a detener mucho, pero solo 2 o 3 pinceladas. Hablábamos de esa fragilidad evidente de los derechos de las personas mayores. Y es verdad que decía Toni Vila, que hay una gran cantidad de derechos que no se cumplen. Es mejor que haya pocos derechos que se cumplan que muchos derechos que no se cumplan. Pero claro, los derechos es importante tenerlos, porque si no se tienen no se pueden reivindicar, no se pueden exigir y desde luego no se van a aplicar a través de las políticas públicas. La Convención Internacional es muy importante. Otras convenciones como la Convención del Niño, como la CEDAW en el año 79, como más recientemente en el 2006, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, nos dan ejemplos de cómo la Convención fueron un antes y un después en la protección jurídica de estos grupos. Desde luego en el ámbito de la discapacidad, que es quizás el más reciente y a mí me toca de lleno porque me ha tocado desde el gobierno implementarla y de ahora desde la Fundación 11 exigirla, la verdad es que podemos hablar de un antes y un después en todo, en tanto el enfoque y la consideración social que han tenido las personas con discapacidad desde entonces, como en el propio diseño y evolución de las políticas públicas destinadas a este grupo, ¿no? Entonces yo creo que esta convención es muy importante por 3 motivos. Me voy a centrar solo en 3 razones. Una, porque es importante hacer un gran debate y conseguir un gran consenso internacional sobre cuáles son los derechos básicos que todos los estados tenemos que garantizar a todas las personas mayores, sobre todo en este contexto de revolución demográfica en la que estamos. Yo me da mucha envidia cuando habla, bueno, mi envidia no, pero cuando hablan de ese 10% de personas mayores en Bolivia, en Ecuador, en Chile. Aquí en España estamos hablando ya del 20%, pero es que dentro de 20 años vamos a ser la mitad, es decir, la mitad de las personas que veamos cuando paseamos por la calle vamos a ser personas de más de 65 años. Es decir, en este contexto es evidente que es mucho urgente tener un marco internacional que nos garantice unos derechos mínimos. Además de eso, la Convención es muy importante porque la Convención lo que hace es diseñar unos mínimos que los estados tienen que cumplir a través de políticas públicas. Y es fundamental para el diseño de política pública y para que cada año los estados vayan a Naciones Unidas a dar cuenta de cómo están implementando cómo están garantizando esos derechos a través de la implementación de política pública. Y un tercer elemento que me parece muy importante porque para mí es trascendental, que es el del enfoque. Es decir, tenemos que cambiar el enfoque de las políticas públicas destinadas a las personas mayores. Y tenemos que hacer toda una diseño de política pública basado en derechos, con un enfoque basado en derechos. Y de eso adolecen todas las políticas públicas que en el caso de España, que me conozco muy bien, adolecen todas las políticas públicas que se desarrollan. Y ese cambio de enfoque es muy importante. Es decir, es muy importante dejar de hacer políticas asistenciales dirigidas a las personas mayores para hacer políticas basadas en derechos. Es decir, las personas mayores no pueden ser objeto de política pública solo, sino que tienen que ser sujeto de política pública. Y ese es el gran cambio que tenemos que hacer en el diseño de la política pública, porque si hacemos ese cambio de enfoque, también estamos contribuyendo a romper estereotipos, a romper mitos y sobre todo a que las personas mayores puedan participar activamente y se vayan rompiendo esas barreras a la participación, a decidir, a tomar decisiones por sí mismas, ¿no? Que ahora mismo, digamos, tenemos tan normalizadas, que no sea así, ¿no? Entonces, por eso me parece muy importante dar un paso en esa dirección, ¿no? Fijaros lo diferente, y pongo solo un ejemplo, lo diferente que sería una planificación de residencia desde un enfoque de política pública basada en derechos a un enfoque como se está planteando hasta ahora. Es decir, aquí planteamos la residencia de personas mayores como una respuesta de las instituciones al estado de necesidad de unas personas que por su edad no pueden valerse por sí mismas. Cuando la política residencial tiene que ser una política que genere un debate y un consenso social en el que los protagonistas tienen que ser las personas mayores, que tienen que decidir cómo quieren vivir, como decía muy bien el profesor Toni Vila. Es decir, fijaros qué diferencia sería
en vez de dedicarnos desde el INSES y desde todas las instituciones públicas y desde las administraciones a diseñar residencias como la planifican los empresarios que se dedican a este sector y las administraciones públicas de cuántos mayores tengo asistidos, cuántos tengo no asistidos, qué necesidades tengan, ahora aquí unas residencias y los aparco a todos, algunas como las que conocemos en Leganés, hasta de 2.000 residentes, ¿vale? A decir, vamos a diseñar cómo las personas mayores puedan tener alternativas para poder vivir de manera autónoma durante toda su vida. Fijaros qué cambio de enfoque y qué importante y qué necesario es que cambiemos de enfoque en el diseño de las políticas públicas. Bueno, yo creo que estamos en ese tránsito y ese es el cambio que tenemos que hacer y el camino por el que yo creo que tenemos que transitar. Hablaba, y hablo por último, como ya se va acercando la hora de terminar y creo que es importante que haya preguntas, cierro solo con una última idea, y es el tema de la heterogeneidad de la vejez. También todo este cambio de enfoque tiene que ver también y puede ayudarnos a entender esa diversidad que representamos las personas mayores y que vamos a representar las personas mayores en el futuro. Hablaba Eli de que en Bolivia hay mucha vejez, hay muchas maneras de envejecer, o decía hay muchas vejeces, ¿no? O algo así. ¿Vale? Claro que hay muchas maneras de envejecer, es decir, la desigualdad es algo inherente a la persona, a las sociedades, y por eso también es muy importante hacer esas miradas y mirar desde ese punto de vista de la heterogeneidad que representan las personas mayores y de la desigualdad al que también se enfrentan las personas mayores en función de el sexo, la discapacidad o no, el lugar donde reside, su estatus económico, posición económica. Es decir, hay muchísimas circunstancias que condicionan y que van a condicionar la vida de las personas mayores cuando llegan, como digo, a esa última etapa de la vida donde todos queremos aprovechar para ser todo lo más felices posible y hacer todas esas cosas que no queremos irnos sin hacer. Es la etapa probablemente, creo, más importante de nuestra vida, porque todos tenemos ganas de hacer muchas cosas, tenemos toda la sabiduría que hemos acumulado a lo largo de nuestra vida para poder incluso equivocarnos menos en tomar nuestras propias decisiones. Bueno, pues yo creo que esa mirada hacia la heterogeneidad y considerar de las administraciones públicas esas desigualdades también que se producen en la vejez, también es muy importante tenerlo en cuenta en estos nuevos diseños de políticas públicas que tenemos que ir haciendo. Claro, si hablamos de cómo envejece un hombre o cómo envejece una mujer, pues fijaros, nada más que desde el punto de vista de la responsabilidad de los cuidados, la diferencia abismal que hay. Es decir, las personas mayores no se jubilan nunca, las mujeres, porque aunque tengan 90 años, están sirviéndole el desayuno a su esposo que tiene 5 años más que ella o a lo mejor su misma edad. No se pueden jubilar nunca. Tienen que estar atendiendo a sus nietos, a sus hijos y a sus esposos durante toda su vida. Sin embargo, los hombres afortunadamente tienen la suerte de, por ese rol que todavía juegan, de poder jubilarse y seguir teniendo, digamos, una persona a su lado que como no se jubila le hace la vida mucho más fácil. Es decir, tenemos que romper, como digo, muchos mitos, muchos estereotipos, roles, pero sobre todo tener una mirada mucho más realista hacia esa nueva sociedad intergeneracional en la que vivimos y a la que nos enfrentamos de aquí al 2030, y esa acción yo creo que nos puede dar muchas pistas, muchas claves, muchos resortes desde el punto de vista del derecho para poder transitar por el camino. Dice, y con esto sí que termino ya, decía la Declaración de Derechos Humanos que todos nacemos iguales, ¿no?, en derechos humanos. Y esto, desde luego, no cambia a medida que envejecemos, ¿no? Yo creo que esta es la máxima que tenemos que posible, que todos nacemos iguales en derechos, pero todos nacemos iguales en derechos durante toda nuestra vida, ¿no? Durante toda nuestra vida o a lo largo de toda la vida. Y para eso necesitamos mucho activismo. Yo animo a todas las personas que están aquí escuchando este webinar y compartiendo con nosotros estas reflexiones a que no dejemos de pelear y reivindicar desde nuestras organizaciones, desde nuestras profesiones, desde nuestro ámbito
familiar esta convención, porque solo si presionamos todos y todas mucho y muy fuerte y a todos nuestros estados y a nuestro gobierno, podremos conseguir que esta convención sea una realidad más pronto que tarde. Muchas gracias, Clarisa, y disculpar si me he extendido un poco. Nada, ha sido un placer realmente, yo creo que un broche además con un punto muy militante y muy pasional que yo agradezco y con el que me siento muy identificada. Aprovechando este último comentario sobre la necesidad de realmente seguir desde la vindicación y desde una cierta militancia social, voy a haceros algunas de las preguntas, ¿sí?, que hay muchísimas, vamos a tratar de ver si las unimos para que lleguen. Una de las preguntas es cómo incluir a la juventud en estas causas, ¿sí? Creo que es importante que tanto Michel como Isabel también podéis contestarlo desde vuestros ámbitos de trabajo. También nos preguntan de qué manera dar a conocer los derechos que tienen las personas adultas mayores, porque algunas de las personas desconocen que tienen esos derechos, es decir, hay un desconocimiento, ¿sí? No hay una pedagogía acerca de los derechos. Específicamente para Eli preguntan qué tipo de seguridad social o de beneficio jubilatorio habría en Bolivia. Una pregunta en general para todos los compañeros de América Latina. En América Latina el principal factor por el cual las personas ingresan en residencias es el de la pobreza. Entonces preguntan un poco, bueno, ¿cómo hacer un viraje del modelo asistencial a un modelo basado en derechos, ¿sí? También preguntan cómo ingresan las personas mayores en las residencias, si hay un consentimiento, si se les pregunta o si, en general no hay un reconocimiento de estos derechos. Preguntan también cuáles deben ser los parámetros de las políticas públicas para que los derechos de las personas mayores sean efectivamente garantizados. Tony, creo que también Isabel, sería interesante que contestarais esto. ¿Qué mecanismos concretos hay de acceso a la justicia? ¿Sí? ¿Cómo garantizar que las últimas voluntades puedan ser cumplidas cuando hay personas que tienen su capacidad modificada? Esto, Tony, supongo que tú estarías en esto. ¿Y cómo lograr conciliar seguridad y libertad dentro, por ejemplo, de las casas, de las residencias y de la vida en general? Porque yo creo que esto que decía Isabel también, que se legisla sobreprotectoramente, con un criterio todavía muy paternalista de las políticas sociales, tiene que ver con esto, ¿no? ¿Cómo conciliamos esta seguridad y libertad? Hay muchas más preguntas, en tal caso yo creo que hay cosas que os las podemos remitir luego a los ponentes para que puedan contestar, pero si podéis contestar alguna de estas. ¿Cómo incluir a la juventud, por ejemplo? ¿O puedo partir yo? Sí, venga, Michel. Voy a enfocarme en la pregunta de Octavio, de México, relacionada con residencias y derechos humanos, de Francisco sobre la juventud, ¿cierto? Y la involucración con los temas de personas mayores, y de Carolina respecto de los derechos de las personas mayores y cómo hacer que accedan a ellos. En primer lugar, como decía súper bien Isabel, aquí hay que romper con los estereotipos. Si queremos que las personas más jóvenes o que exista una colaboración intergeneracional, necesitamos romper con los estereotipos. Hablábamos de que hoy día los modelos sociales de alguna manera perjudican a las personas mayores porque son las que tienen el peor modelo, tienen una visión social muy empobrecida, y es lo que tenemos que cambiar. En mostrar a las personas mayores como seres independientes, seres autónomos, seres capaces de aportar a la sociedad, y sin duda que desde esa perspectiva podemos también cambiar la perspectiva que tiene, perdón la repetición de la palabra, la perspectiva que tiene efectivamente, o la visión que tiene la persona más joven respecto del mayor.
y en ese sentido verlos como un modelo a seguir. En vez de preguntarme qué quiero ser como profesional, querer preguntarme qué quiero ser cuando grande, cuando deje de trabajar, ¿cierto? Con una vida más activa, con una vida más bien relacionada con el desarrollo personal. Siento que es eso, romper con los estereotipos. Respecto de cómo hacer que los derechos de las personas mayores sean efectivos, hay que trabajar en convertir a las personas mayores en sujetos de derechos. Nuevamente coincido con Isabel, si no tenemos a las personas mayores empoderadas, con el conocimiento pleno de sus derechos, es muy difícil que se exijan y que se cumplan. Esta pregunta también está ligada con Octavio. En la medida que nosotros tengamos a las personas empoderadas con sus derechos, vamos a lograr que estos se puedan cumplir y se puedan hacer efectivos, que las políticas públicas estén dirigidas a estos sectores, ¿sí? Dejar de pensar en políticas más bien asistencialistas, en políticas públicas que cumplan con el deber y el derecho hacia las personas mayores. Un ejemplo de ello es que conversábamos antes de partir del seminario, que en Chile hace 2 días atrás partió una política pública sobre el transporte público para las personas mayores. Hoy día esa política pública se lleva adelante no porque el Estado genera un beneficio para las personas mayores del país, sino porque la Convención Interamericana establece dentro de sus artículos que los Estados se comprometen a establecer políticas de transporte público con tarifas rebajadas o accesibles a las personas mayores. Es un derecho, no es un beneficio, ¿sí? Y en ese sentido, bueno, relacionado con las residencias en México, sí, México tiene un 12% de adultos mayores que en porcentaje parecen poco, pero en cantidad son muchos, son poco más de 15 millones de adultos mayores. La verdad es que yo lo que podría decir es que, a ver, lo anoté por aquí, yo creo que hay que trabajar nuevamente en demostrar primero que las personas mayores son autónomas e independientes y que de alguna manera hoy día las residencias están en crisis. Lo decía Tony, hoy día incluso el presidente de la Sociedad de Geriatría Española habló de terminar con las residencias. Y pensar en hablar en un nuevo modelo de vida en la vejez. Hoy día no hay, lo que quiero decir con esto es que no hay una receta hoy día establecida. Hoy día estamos pensando en nuevos paradigmas, hoy día los modelos han cambiado, nuestros países latinoamericanos, sobre todo y centroamericanos, todavía ni siquiera maduran una idea de modelos de residencia, ¿sí? Hay muchos derechos que se vulneran y sin duda que va a costar mucho poder avanzar en ellos. Y también hay que pensar que más allá de que existan los derechos, estos tienen que madurar, estos tienen que desarrollarse, la política pública es lenta, y si no fomentamos sujetos de derechos, como decía Antonio, pueden ser derechos que estén escritos pero que nunca se cumplan. Muy bien. Si puedo, ¿Sabe? Clarice, apuntar algo sobre los jóvenes. Sí. Sí, solo decir que los jóvenes hay que ir donde están ellos. Quiero decir, no hay que esperar a que los jóvenes no van a ir a una residencia de mayores, a hacer voluntariado con los mayores. Es decir, es difícil que los jóvenes piensen en algo más que en su futuro, en sus amigos y en lo que les rodea, por muy socialmente comprometidos que sean, que lo son. Pero hay que ir donde están. Nosotros teníamos diseñado antes del COVID, y lo pospondremos hasta que lo presencial se vuelva a recuperar, una exposición en varias universidades españolas. Empezaríamos por la de Valencia, para en la universidad poner una exposición sobre la situación de las personas mayores en el mundo y a partir de ahí generar algunos debates en algunas facultades. Y yo creo que hay que ir generando ese tipo de debates en los ámbitos de los jóvenes. Y creo que hay que ir donde están los jóvenes y creo mucho en esta generación de jóvenes y en los que vienen. Y creo que ese compromiso social que demuestran a menudo en tantas causas también es un compromiso que evidentemente les va a llevar a respetar a quienes yo creo que respetan bien, que son a sus abuelos y a las gente mayores que tienen en sus entornos familiares. Hay una encuesta del Inserso en su estudio sobre los jóvenes
Y es verdad que bueno, yo creo que es un vaso medio lleno, medio vacío. Yo prefiero verlo medio lleno. Creo que es un terreno que hay que abonar y que merece la pena abonar. Y ya con esto, y termino para que los otros respondan a las preguntas, solo dos cosas sobre dos preguntas. ¿Cómo conocer los derechos? Es muy importante campaña de información sobre buen trato y derechos. Nosotros desde HelpAid lo estamos intentando hacer, también con Fundación Pilares y con otras fundaciones en España, porque los derechos que no se conocen no se reivindican. El propio defensor del pueblo nos pedía en una reunión hace meses que por favor le ayudáramos a que los mayores pudieran presentar quejas al defensor del pueblo, porque las mayores no presentan quejas al defensor del pueblo porque no conocen esos instrumentos. Y en España tenemos el defensor del pueblo, tenemos el fiscal de mayores y tenemos muchos instrumentos y ventanillas para que puedan acudir y muchas veces están desprotegidos porque no tenemos algo que para mí me parece importante, que es teléfonos y servicios de legal mucho más cercana, y que espero que en el futuro también lleguen todos esos servicios. Gracias. Correcto, accesibilidad y usabilidad. Tony, sí, Eli. A ver, un poquito para aportar al tema de los jóvenes. Nosotros hemos venido trabajando el tema de un proceso largo desde los encuentros intergeneracionales. Y algo que creo que es importante es cambiar lo que la juventud piensa, que el envejecimiento empieza a partir de los 60 años. Sino que es un proceso de envejecimiento y empieza, hay tantas teorías, ¿no? Desde que nacemos, creo que eso es importante. Y también nosotros como país estamos trabajando en la currícula del sistema de educación regular, tanto primario como secundario, para introducir lo que es el proceso de envejecimiento y lo que son los derechos de las personas adultas mayores, para que ese niño que va a primero básico, primero de primaria, por ejemplo, sepa que el proceso de envejecimiento está empezando por ahí. Por ejemplo, en primero, aquí en Bolivia les empiezan a hablar sobre los alimentos nutritivos y todo eso, ¿no? Y lo que nosotros hemos hecho, que a ese niño se le habla, aparte de hablar que la leche y todos los derivados son importantes para su salud, que también el profesor le diga que también eso que va a comer ahora va a ser importante para cuando él sea una persona adulta mayor. Entonces hemos trabajado, tenemos todo un paquete educativo que lo hemos ido trabajando con los profesores, con el Ministerio de Educación. Lo estamos implementando en algunos municipios que nosotros trabajamos este tema, por ejemplo, un municipio en Humala, en el Altiplano. Hemos capacitado a los 143 profesores de todo el municipio, casi como de 21 unidades educativas, para que ellos vayan internalizando este paquete educativo. Entonces estamos por ahí, creo, avanzando para ver de que desde los niños se les vaya hablando y para que estos niños ya no tengan esta vejez que tal vez nosotros o las personas adultas mayores actualmente lo tienen, ¿no? Eso es lo que estamos trabajando. Algo en relación que decía en el tema de la seguridad en Bolivia, tenemos una ley que es el Sistema Integral de Pensiones, que es obligatoria, pero que lamentablemente las condiciones de trabajo que no existen en el país, pues no es bueno. Algo que sí, esta ley establece dos regímenes. Un régimen contributivo que se llama, que son las personas que trabajan y aportan, ¿no?, a sus AFPs, a sus seguros, y que son los pocos jubilados, casi el 23 a 25% en Bolivia. Y la renta dignidad está dentro de las pensiones no contributivas, está dentro del régimen de pensiones en el país, que son los 350 bolivianos, ¿no? Y además, no solamente eso, sino que a la persona adulta mayor se le paga 1.800 bolivianos por gastos funerales cuando uno fallece, ¿no? Y algo que decía en el tema de cómo pudieran ser los derechos de las personas adultas mayores más efectivas, y creo que sí, va por el empoderamiento de las personas adultas mayores. O sea, creo que eso para nosotros es clave. Y que sean las mismas personas adultas mayores las que puedan incidir,
las que puedan cambiar, pero no solo ellos, sino también con ayuda de nosotros. Por eso que nosotros como Cáritas trabajamos bastante el principio de solidaridad intergeneracional. Todas las veces que hacemos movilizaciones, no solamente vamos con las personas adultas mayores, sino llevamos a niños, a estudiantes de secundaria, a universitarios, porque ellos también tienen que ver el proceso de envejecimiento con todos nosotros, y ahí vamos trabajando. Y otra cosa que creo que es importante, trabajar las políticas desde ellos, con ellos. Y creo que eso sí o sea, te da mayor eficiencia para que se pueda implementar, a estar trabajando de lo que nosotros técnicamente pudiéramos, digamos, plantear en la norma, o lo que algunas palabras técnicas que muchas veces utilizamos los abogados, que a veces interpretamos de diferentes maneras la norma. Creo que eso también hace importante para que realmente las normas no se queden solamente en documentos, sino que se plasme en la realidad, ¿no? Muy bien. Vamos el muy tema mal de las tiempo. residencias. Sí. El Sí, tema sí, de dime. las residencias, por ejemplo, en Bolivia sí hay unos protocolos a nivel nacional que son base para los gobiernos departamentales. Sí se hace el consentimiento, pero en Bolivia la mayor parte de los adultos mayores que están en las residencias, que para nosotros hogares o centros de acogida, son adultos mayores que no tienen familia, que han sido abandonados en su gran mayoría, ¿no? Y muchas veces es fácil para las instituciones, especialmente públicas, de que, bueno, está abandonado y lo llevaremos al hogar, al centro. Y nosotros siempre decimos, ¿no? Han preguntado a esa persona adulta mayor si quiere ir ahí al hogar, o que tal vez se siente feliz ahí en su casita, por más precaria que sea, está más feliz ahí. Entonces creo que también respetar eso es importante. Solamente eso. Muy bien, muchísimas gracias. Tony, no sé si tú querías comentar algo sobre estas dos cosas concretas que se han preguntado, de seguridad y libertad y de personas en las últimas voluntades con afectaciones cognitivas. Micrófono, Tony. Que lo iba a hacer telegráficamente porque es muy tarde y supongo que todo el mundo ya está cansado, ¿no? El tema de la seguridad y la libertad es un tema grave, pero la normativa, las grandes normativas, la Convención, la Constitución, todo aboga porque son dos derechos del mismo rango, pero luego la normativa, los reglamentos priman muchísimo más la seguridad que no la libertad. Y los centros también tienen miedo, si luego pasa algo, ¿qué le pasará? Yo estoy con lo que decía Isabel, que si hay, y esto ha pasado en la discapacidad, si hay una convención que lo apoya, yo pienso que sería muy distinto en estos momentos, que realmente se tiene muchísimo más en cuenta la seguridad que la libertad, ¿no? Luego había el tema de la garantía de los derechos, y yo pienso una cosa que ha hecho Isabel, y él ahora también insistía más, primero es apoderar a la gente que sepa cuáles son sus derechos. En Latinoamérica y en Colombia, en Bolivia me sorprendía como la gente te miraba como extrañada cuando le decías que tenían derecho a determinadas cosas, ¿no? Pero aquí también pasa, ¿eh? Es que mucha gente... Nosotros en el Colegio de Abogados hicimos una experiencia de abogados voluntarios para ayudar a esta gente y realmente un acompañamiento que decíamos, ¿no? También va ligado con lo que decíais antes, recibe una carta con lenguaje legal que no saben lo que le dicen. De esto que decías tú de las leyes estas. En Suecia yo siempre explico el mismo caso. En Suecia, cuando hacían una carta de estas, los discapacitados ya tenían un sello y ponían no entiendo y la devolvían. No entiendo, la devolvían. Hasta que hicieron los modelos en lenguaje fácil. Pues bueno, pues yo pienso que si lo han hecho los suecos, también lo podemos hacer nosotros, ¿no? Pero les da mucho miedo a las personas mayores, los casos que hemos tenido nosotros. Oye, ya le ayudamos a hacer la demanda, tienen miedo. ¿Qué me pasará? Y si luego me quitan la pensión, y si luego no sé qué. Entonces los hemos de empoderar para que estén, yo creo, más seguros. Bueno, las últimas voluntades, claro, el problema, yo pienso que todo el tema de las
de la incapacitación que llamábamos y ahora llamamos capacidades modificadas judicialmente, ha cambiado a partir de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿no? En este momento he hecho que está cambiando. Pero es importante que la gente tome la decisión antes de que se encuentre en esta situación que no pueda decidir. Entonces yo pienso, y a veces a los profesionales les cuesta. De todos los ejercicios que hicimos, estos que os comentaba, de experiencias, el que costó más fue este. Y los profesionales, las personas quieren hablar del tema. Tendríamos que ver de qué manera, quizá lo hacemos en un momento inoportuno, quizá lo hacemos de una manera que no es la óptima. Tenía que ser un momento muy tranquilo, muy relajados para hablarlo, ¿no? Pero fue una cosa que costó más. Y el modelo de atención centrada a la persona, si no sabemos cómo esta persona quiere ser cuidada cuando no pueda decidir, no lo podremos cumplir. Entonces aquí es uno de los temas que más hemos discutido en la Fundación de cómo lo podríamos hacer. No sé, yo si hay más preguntas las podemos también. Yo pienso que, como decía Clarisa, podríamos contestarlas también si queda alguna más por escrito, ¿no? Para no... Sí. alargar. Yo digo para tampoco contestar atropelladamente, porque hay bastantes más preguntas que se las vamos a hacer llegar a los ponentes para que puedan contestarlas. No queríamos cerrar, además de agradecer a todas y a todos los ponentes que han sido realmente brillantes y que nos han ilustrado en el tema de los derechos, sin deciros que la Fundación Pilares este año convoca nuevamente los premios de las buenas prácticas. Podéis encontrar toda la información en la página web de la Fundación y además es muy importante, ya que estamos con gente de América Latina, que también vosotros y vosotras, desde vuestras organizaciones, vuestras asociaciones, nos hagáis llegar buenas prácticas, porque con eso hacemos sinergia, con eso aprendemos entre todas y todos y con eso también vamos generando esa masa crítica sobre los derechos de las personas adultas mayores. Entonces yo os invito no solo a que entréis en la página y podáis ver, digamos, en qué consiste el tema de la entrega de los premios, sino que, insisto, por favor, difundáis a todos aquellos que sabéis que están haciendo cosas, porque hay muchísima gente. Yo cuando Isabel decía que ella cree mucho en las generaciones jóvenes, yo creo mucho en la humanidad y pienso que hay mucha gente llevando a cabo experiencias muy interesantes y que hay que difundirlas, y esto es muy importante hacerlo. Bien, una vez más, desde Fundación Pilares, muchísimas gracias a quienes habéis asistido, muchísimas gracias a nuestros colegas ponentes y os invitamos a seguir participando, ¿sí? Porque esta es una construcción que hacemos entre todos. Muchísimas gracias, buenas noches en España y buenas tardes en América Latina.